Hola, bienvenidos al día de hoy. La clase enfocada principalmente para segundo y secundaria lleva como título El arte novohispano. Recordemos entonces que nos encontramos estudiando el proceso en el cual la Nueva España se encontraba resurgiendo cada vez más. Recordemos entonces cuando llegan los españoles, conquistan el territorio anteriormente llamado Mesoamérica y le van a imponer absolutamente todo. Un idioma, religión, una forma de gobierno llamada virreinato y prácticamente el nombre lo dice solo, la Nueva España. Establecer todo lo que había en España ahora en aquel nuevo territorio que se habían adueñado llamado la Nueva España. El arte novohispano prácticamente va a ser una mezcla de todo lo que ya había con las antiguas civilizaciones mesoamericanas, de todo lo que hacían en cuanto a arte, su música, el trabajo con plumas, con las mismas piedras, los ornamentos, algunos metales y todo lo que van a traer los españoles. Se convierte entonces en un proceso de mestizaje cultural, que es lo que vamos a platicar en el siguiente video. El arte novohispano entonces va a estar caracterizado principalmente por su arquitectura, los lugares que van a construir en la llegada de los españoles y muchísimo o muy enfocado a la religión. Recordemos que la religión católica que van a implementar los españoles obligando a que los indígenas que habían sobrevivido a la guerra de conquista perdieran obviamente todas sus antiguas creencias de los solos, los cinco soles, todos sus dioses, las pirámides, los sacrificios humanos, se hayan perdido totalmente para ser obligados a creer en esta religión católica, que es incluso la que prevalece hasta el día de hoy. El arte novohispano entonces también se va a marcar muchísimo en toda la parte religiosa. Los primeros años del México novohispano o de la Nueva España están marcados justo en este estilo artístico llamado el arte barroco. El arte barroco surge en Italia, pero en España obviamente lo adapta como parte de ellos y llega así al territorio novohispano. El arte barroco se va a caracterizar muchísimo por ser un arte sumamente lleno de cosas, como muy atiborrado, lleno de cosas, muchas cosas en oro, todos los grandes enormes templos, las puntas sumamente altas, muy característico de la época medieval, donde inclusive las iglesias que comienzan a construirse, las grandes catedrales, tienen esa característica, tener grandes bóvedas, grandes techos, unas plumas muy altas, porque se creía en aquellos momentos que mientras más grande o más alta fuera la iglesia, Dios te escuchaba mejor. Era una creencia que venía desde la época medieval y que obviamente es acogida por el arte barroco y también en la Nueva España comienza a desarrollarse ese tipo de construcciones. Las primeras grandes construcciones de las primeras grandes ciudades, recordemos Ciudad de México, Puebla, Michoacán o Morelia, lo que hoy es en Michoacán, etcétera, Guadalajara, son construcciones que tienen que ver con la religión. Grandes monasterios, grandes claustros, grandes iglesias que tenían características muy similares. No, los grandes monasterios, así como cuadros enormes, 4 grandes esquinas, pilares, un atrio sumamente grande, también el cual tienen muchas de las catedrales, un atrio muy grande que era utilizado para evangelizar a los indígenas, darles clase de los distintos oficios, darles clase de español, darles ahí también catequesis y también darles ahí algunas misas. No recordemos también que todavía existía muy fuerte esta discriminación para los indígenas, entonces cuando había una misa se ocupaba un lugar para que no se mezclaran los indígenas con los grandes españoles y los grandes criollos. Por eso las iglesias tienen esa característica, en el atrio muy grande, una cruz en medio y ahí se podían ejercer distintas cosas. Así clarito nosotros tenemos un ejemplo muy fuerte en León, que es la iglesia de San Juan de Dios, que es de las primeras construcciones, data del siglo XVII, siglo XVIII, donde recordemos que la Villa de León es de las primeras villas en fundarse también dentro de la Nueva España, y es un ejemplo perfecto. Lo que conocemos como el Jardín de San Juan de Dios, pues es prácticamente el atrio.
hay una cruz en medio y alrededor pues está el atrio, no hay nada, y ahí era donde les daban clases a los indígenas y los catequizaban. Dentro de estos monasterios la estructura es muy similar también a las grandes casas que después se van a construir para los españoles. No es un cuadro así enorme, tiene un patio libre y los cuartos, en este caso en el monasterio también las capillas, comienzan a establecerse a los lados y queda toda la parte en medio sola. Las fachadas de las grandes iglesias quedan también muy marcadas por eso, ¿no? Son muchas cositas, así muchos arreglos uno sobre otro, un ángel y otro ángel y luego otra cosa, que caracteriza demasiado el arte barroco. La llegada del arte barroco se mezcló demasiado también con algunas de las partes artísticas que quedaban de la parte de descendencia indígena y surge el arte churriguresco. El arte churriguresco es el nombre que se le va a dar al estilo barroco propio de la Nueva España, que no es otra cosa más que el arte barroco, pero mucho más decorado y mucho más cargado, ya con las características propias del territorio novohispano. Y va a ser prácticamente todo lo que conocemos nosotros como la arquitectura colonial, es justamente eso, ¿no? Guanajuato, sus grandes calles, sus grandes empedrados, el Teatro Juárez, una cosa sobre otra, una cosa aquí, una piedra acá. Las grandes catedrales, la Catedral de León, el santuario, lugares que algunos podemos llegar a conocer, si no pregúntenle a sus papis, es para ser parte de la actividad, que han ido a esos lugares, como son. No son lugares sumamente decorados, las grandes pinturas, que también será otra de la gran característica del arte novohispano, en la cual prácticamente estaba dirigida a la religión. Los grandes murales están dentro de los grandes templos y se basaban principalmente para evangelizar a los indígenas. No sé si se fijan, dentro de los templos, de los primeros grandes templos en México, los grandes vitrales, los grandes murales son historias de los santos. La historia de Santa Cecilia, de San Pedro, la cuentan mediante aquellas pinturas. El santuario tiene también características muy importantes porque inclusive muchos de esos angelitos tienen rasgos de indígenas. Propios artistas indígenas que querían dejar como marcado esa parte. Muchos de los murales que existen en templos del centro de la ciudad de León tienen grandes murales donde está la historia de los santos y hay maíz pintado. El maíz, recordemos, símbolo perfecto de los territorios mesoamericanos, un producto que es propio de Mesoamérica y que obviamente forma parte de toda esta situación y no puede quedar atrás del arte. Y se queda entonces marcado y representado. Comienzan a construirse también los grandes lugares o los grandes colegios, como el colegio de San Ildefonso, en lo que hoy es Morelia, que anteriormente era la ciudad de Valladolid, fundada por los españoles, en la cual pues se ve también perfecto grandes jardines, grandes salones, techos muy amplios, bóvedas muy amplias, en los cuales se queda obviamente marcada toda esta situación, tanto del arte barroco como del arte churrigueresco, y estar entonces cada vez más marcado. Poco a poco, entonces, dentro del territorio novohispano, el arte también comienza a transformarse y eso se va a marcar muchísimo también por la relación que tenga el arte español. Cuando España empezaba a cambiar o llega un poquito tarde, pero llega también las etapas del Renacimiento, comienzan también a cambiar o el arte comienza a establecerse distinto dentro del territorio novohispano. Sucede también, ya entrados para siglo XIX, para 1800, donde ya estábamos prácticamente a punto de iniciar la guerra de independencia, que comienzan también nuevas expresiones artísticas, el romanticismo, comienza también una parte muy fuerte del Renacimiento, el clasicismo, el neoclasicismo, cada vez marcando más cosas y buscando también una identidad propia de lo que ya comenzaba a representarse como lo novohispano. Ya para el siglo XVIII, 1700 y XIX para 1800,
los mismos criollos, los habitantes de los hijos españoles, pero nacidos en el territorio novohispano, recordemos que eran vistos como españoles incluso de segunda categoría, comienzan también a establecer sus propias corrientes artísticas. Lo importante era apropiarse de todo lo que había dentro del territorio, incluido el arte, incluido las expresiones artísticas, para poder obviamente marcar cada vez más como identidad y como propiedad lo novohispano. El arte novohispano entonces tiene distintas etapas y tiene obviamente todo que ver con el desarrollo y con el cambio que comienza a desarrollarse dentro del territorio novohispano. Los primeros años es total y absolutamente obediencia a la corona española, y ya en el último siglo, en los últimos años, es el inicio, la rebeldía y el inicio, el intento también de establecerse con una identidad propia. Recordemos que el arte es una representación también de lo que sucede en un periodo determinado. Los artistas no se pueden quitar toda la parte del contexto histórico y social en el cual surgen, y el arte novohispano nos marca demasiado eso. Vamos a ver ahora unas pequeñas imágenes que tienen que ver con el arte. Unas de ustedes las conocerán, otras no, para continuar con nuestra clase. Eso sería todo por el día de hoy en cuanto al arte novohispano. Les recuerdo entonces, hay que descargar la ficha, hay que llenarla con el nombre, con el título, se hace un pequeño dibujín, hay que seguir las características. Dudas, aclaraciones, ya sea por aquí o por Messenger en el Facebook de tareas. Pues cualquier situación que quieran por ahí, ese es el canal de retroalimentación, ya lo saben. Este videito lo pueden ver las veces que quieran. No olviden, tienen que dejar su like para poderlo tomar en cuenta también para su calificación, por favor. Entonces, cualquier cosa, cualquier situación, tanto por aquí como por el Facebook. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Bye, bye.